Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Los invitamos a escribirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram, mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Seguimos conversando con el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri. Veíamos en el segmento anterior el mapa de Venezuela, el Esequibo, Guyana y el problema que también tenemos con la fachada atlántica de Venezuela. Nos comentabas, bueno, que ya Guyana se ha ido excediendo con las acciones que ha venido tomando y esto pues desde hace unas décadas para acá que ha venido tomando esta actitud de irrespetar el Acuerdo de Ginebra y poco a poco pues pareciera que han venido avanzando. La respuesta de Venezuela siempre ha sido sentémonos a conversar, vamos a negociar, retomemos el Acuerdo de Ginebra, que es el mecanismo válido, pero siguen estas acciones, ¿no? Desde su punto de vista, como también candidato, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su posición respecto a lo que está ocurriendo en este momento? Mira, hay una línea que nosotros tenemos en el lápiz que es muy clara. Nosotros somos nacionalistas y parte de este nacionalismo es rescatar la dignidad del venezolano. Pero rescatar la dignidad del ser humano pasa, Inés, por el respeto a la integridad del territorio. La soberanía nacional. La soberanía nacional. De este país no sale de la crisis si nos dejamos quitar territorio. Es decir, que es una obligación constitucional del jefe del Estado salir a defender nuestro territorio. Pero no solamente es una obligación de él, es de toda la sociedad venezolana. Y hoy estoy sentado aquí como un venezolano más, tratando de que todos entendamos y que todos nos podamos formar en este tema tan importante que es la soberanía de Venezuela y la integridad de nuestros territorios. Fíjense, yo quiero repasar un poco, antes de irnos a explicar por qué es nuestro estos territorios, repasar con todos ustedes, todos los que nos están viendo en este momento, lo que tienen Venezuela en su mapa. Y eso es muy importante. Ya vamos a verlo. Lo vamos a tener ahí, lo tenemos ahí. Aquí perfecto. Lo tenemos. Fíjense esto. Recuerden, tenemos el frente del Tamacuro y el frente del Esequibo. Estos son territorios de tierra firme, pero por constitución y por las convenciones internacionales y el derecho internacional nos corresponde una fachada de mar, un mar territorial. Nos corresponde una serie de territorios que prácticamente casi duplican al territorio venezolano, pero en mar. Claro. Hemos firmado acuerdos internacionales importantes que hacen que eso sea válido. Uno de ellos fue en 1990 cuando se firma el tratado con Trinidad y Tobago. Es decir, que la línea que estamos viendo, esa línea que pasa cerca de Trinidad y Tobago, es una línea legal, una línea ya trazada en tratado internacional, válidamente suscrita por Venezuela, entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Es decir, que ya esa línea, ya es tal el atrevimiento de Guyana que no solamente nos está violando a nosotros, sino también está violando el tratado que suscribimos con Trinidad y Tobago. Es decir, es como este llanero abusador, como lo decimos nosotros en el llano, ¿verdad? Que cada vez que pone, que medio se descuida el vecino, le pone la empaliza más adelante. Más adelante. Entonces, en eso anda Guyana, y eso es una actitud de ladrones, eso es una actitud de choreo, eso es una actitud de invasor. Es decir, nos ha venido invadiendo. Porque la soberanía no es simplemente un título, la soberanía es para ejercerla. Y en eso hemos sido muy timoratos los venezolanos en los últimos años. Es decir, nosotros necesitamos ser mucho más fuertes en la defensa de nuestro territorio porque es una obligación constitucional, es una obligación patria, forma parte de nuestros principios y por eso estamos aquí. Pero además de esto es el futuro de nuestros hijos, este país está pelando, tenemos que recuperar y cuidar nuestros recursos, pero no solamente los que están en el territorio Esequibo, sino los que están además en nuestra fachada atlántica venezolana. Pero ahora que Guyana ha llevado este tema a la Corte Internacional de Justicia, ¿qué se espera para Venezuela? Pues también conocemos que históricamente Venezuela ha sufrido reveses en este tema, como cuando ocurrió históricamente con el arbitraje. Muy importante que me lo digas. Fíjate esto. Los territorios de Venezuela, y eso es muy importante que todos lo sepamos, los territorios de Venezuela son primero los territorios que pertenecían a los pueblos originarios, pero luego de la llegada de Cristóbal Colón fue una bula papal, o sea, una decisión del Papa Alejandro VI
en 1497 que le otorga a los reyes de España las posesiones, es decir, el que pone la validez a los reyes de España y Portugal sobre estos nuevos territorios. Esos nuevos territorios, luego hay un acuerdo entre España y Holanda en 1671, cuando el Reino de España le entrega y le reconoce a los Países Bajos unos territorios en el norte de la América del Sur, siempre diciendo que eran territorios que estaban al oriente del río Esequibo. Ese es muy importante. En 1777, el rey Carlos III de España crea la Capitanía General de Venezuela. Que de hecho tenemos un mapa, que vamos a pedirle también a nuestros compañeros de producción. Y nosotros en la Constitución vigente establece, además en su título segundo, en el artículo 10, que nosotros, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene los territorios que correspondían a la Capitanía General de Venezuela en virtud de un principio legal llamado el utis possidetis iuris, que es lo que poseísteis, lo seguirás poseyendo. Y aquí tenemos ese mapa de la Capitanía General de 1777. Y es por ello que muchas veces nuestra audiencia nos escribe, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué nos han robado tanto territorio? ¿Por qué Venezuela ha perdido tanto de su territorio de 1777? Esto tiene que ver también luego con la Constitución de 1811, que también vuelve a ratificar que la nueva república que se estaba concebiendo en ese momento con el proceso de independencia era lo que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela, porque el rey Carlos III es el que une todos esos territorios y le pone el nombre de Capitanía General de Venezuela, lo que anteriormente era una provincia. Pero siempre ha estado la frontera, fíjate, la frontera más al oriente de esa Capitanía General, ¿cuál era? El río Esequibo. Eso es importantísimo, Rosa. Imagínate tú, estos son títulos antiguos que avalan la propiedad de Venezuela. Que es parte de la argumentación de Venezuela sobre este tema. Pero no solamente es eso, Rosa. Después el reino de los Países Bajos, que eran los que te poseían estos territorios de los llamados, había una suerte de Guayana holandesa. O sea, estaba la Guayana española y estaba la Guayana holandesa. Sí. Luego fue la Guayana venezolana y la Guayana holandesa. Hasta que en 1814 el reino de Holanda le venta pura y simple. Sí. Eso no fue como nosotros que conquistamos una independencia, no. Le vende a la Gran Bretaña, le vende esos territorios. Y en ese tratado de venta establece muy claro que lo que te están vendiendo es la parte oriental del río Esequibo. Es decir, ellos incluso no tienen acceso al río Esequibo, según estas cartas que son títulos originarios de Venezuela. O sea, te estoy hablando de un convenio entre países vendiéndose territorios, pero que no tenían que ver. ¿Por qué? Porque decían que todo lo que estaba en el margen occidental del río Esequibo era español. Pero después además ratificaron que era venezolano. Cuando lo hizo por diligencias del libertador Simón Bolívar, que además cuando hubo intenciones de colonos británicos de invadir territorios, ya en aquella época habían intenciones de colonos británicos de pasar el río Esequibo. Sí. Y Bolívar le da instrucciones al canciller Pedro Gual para que hable con el embajador venezolano, que era el jefe de la legación, que era José Rafael Revenga, en la Gran Bretaña. Y cuando está, y les dice, reclama. ¿Y qué responde Gran Bretaña? Sí, es verdad, vamos a quitar eso. A tal punto que ellos recomiendan a Venezuela poner en Punta Barima una posesión, y eso es bien importante. Ahora, estos títulos son títulos que avalan que Venezuela es nuestra, que esos territorios son nuestros. Ahora, ¿qué ocurrió? En 1899 se da un laudo arbitral promovido por los Estados Unidos. Sobre ese laudo arbitral vamos a hablar al regreso de la pausa, porque es un tema importante y complejo que hay que desarrollar. Así es. Bueno, pausa y ya regresamos con argumentos. No se aparten.